Hola a todos, bienvenidos queridos amigos y amigas a un nuevo estudio de la Biblia. Estamos hoy en el tema 489 y estudiaremos el capítulo 27 del libro de Isaías. Y como cada día tenemos a Francisco que nos dirige la palabra. Adelante, Francisco. Comenzamos con el estudio de un nuevo pasaje de la vida del profeta Isaías. En este caso se compagina la profecía respecto al futuro del Israel real, como deseaba Dios, y la profecía sobre su nuevo pueblo espiritual compuesto por los que lo aceptan y recibirán el galardón que estaba destinado a los hebreos. Leamos el primer versículo que dice así: En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al levitán, serpiente veloz, y al levitán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En la mitología antigua cananea, el levitán era la serpiente de 7 cabezas que luchaba contra los dioses y las fuerzas del bien, y era considerada la personificación de las fuerzas del mal. Estas y otras leyendas sugieren que los antiguos tenían un concepto confuso, pero persistente, de la lucha entre el bien y el mal, cuyas fuerzas algunas veces eran personificadas bajo la figura de un dragón o una serpiente. En la Biblia, el dragón y la serpiente claramente se emplean para representar a Satanás. En el libro de Job, ya estudiado, y en el capítulo 41, se habla de un levitán, pero en este caso es real. Pero claro, no un animal que se llame así, sino que se refiere a un cocodrilo. En Egipto era normal ver en su río cocodrilos. En el libro de Apocalipsis, que ya estudiaremos, se representa a Satanás como un dragón escarlata, que tenía 7 cabezas. También se afirma que Miguel, Jesús y sus ángeles luchaban contra el dragón y que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Versículo 2. En aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Isaías predijo algo malo contra Israel, tratándolo simbólicamente como una viña improductiva. Aquí el canto es más agradable, porque esta viña es mucho más agradable, pues esta finalmente llena a todo el mundo con su fruto. Veamos el versículo 3, que dice: Yo Jehová la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Todos estos cuidados que el Señor tenía dedicados para el Israel literal, finalmente lo disfrutará el Israel espiritual, los que hayamos aceptado al Señor. Examinemos ahora el versículo 4, que dice así: No hay enojo en mí. ¿Quién pondrá contra mí en batalla espinos y cardos? Yo los hollaré, los quemaré a uno. Las espinas y los cardos representan la obra del enemigo. Dios los consumirá con fuego. Ahora pasamos a estudiar el versículo 5, que dice: ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo. En el tiempo del conflicto, cuando el enemigo dirija sus ataques contra el pueblo de Dios, se amonesta a la Iglesia que busque la protección en Dios. Si la Iglesia obedece, los esfuerzos del enemigo no tendrán éxito. El pueblo de Dios habrá hecho la paz con él y sabrá que Dios es su amigo y no su enemigo. Puede confiar en él y en medio de las mayores pruebas su alma puede reposar en paz. Estas palabras se aplican especialmente al tiempo de angustia durante las 7 últimas plagas, cuando Satanás hará todo lo que pueda contra los santos. El versículo 6 nos dice así:
Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos a Israel, y la faz del mundo llenará de frutos. Ya hemos dicho varias veces que Dios deseaba que Israel llevara a todo el mundo el conocimiento de la salvación. Cuando Israel fracasó como nación, esta tarea le fue encomendada al Israel espiritual, la Iglesia cristiana. La Iglesia, compuesta de judíos y gentiles, es representada por ramas injertadas que reemplazan a las ramas naturales del árbol de Israel, las cuales fueron quebrantadas. Dice el versículo 7, ¿acaso ha sido herido como quien lo hirió, o ha sido muerte como los que lo mataron? Isaías hace notar el contraste entre el trato de Dios con su propio pueblo y su trato con los enemigos de su pueblo. Dios hiere a su pueblo para su propio bien, para remediar los defectos de su carácter, no para destruirlos. Y ahora podemos leer en el versículo 8, que dice así: con medida lo castigará en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. Este texto se ha usado para indicar que Dios no permite ninguna tentación más grande de la que se pueda tolerar, que sus juicios son siempre atemperados con clemencia y misericordia. Versículo 10 dice: porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada y acabarán sus ramas. Se está refiriendo a Jerusalén, símbolo del pueblo de Dios. La ciudad floreciente se convertiría en un lugar desolado. Donde hubo casas, crecería pasto. Esta predicción se cumplió un siglo más tarde, en el año 586 a.C. Veamos ahora el versículo 11, que dice así: cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Se compara la destrucción de Asiria con un árbol cuyas ramas se han caído. Tanto Juan el Bautista como Jesús compararon a los impíos con árboles que eran cortados y echados al fuego. Bueno, pues acabamos leyendo el versículo 12, que dice: acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Aquí la trilla representa el gran juicio, el día del juicio, cuando se juntará el trigo en el alfolí celestial y el tamo será quemado. La tierra que se le prometió a Israel se extendía desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Las naciones comprendidas entre esos límites serían trilladas y sus tierras entregadas al pueblo escogido de Dios. Mañana, queridos amigos y amigas, continuamos el estudio con el tema 490. Así que hasta mañana, bendiciones.